Hola con todos y todas, es un gusto estar en este evento. Yo soy Alejandra Pinto y hoy vine a presentarles una investigación que se enmarca en el tema Between Memory and Oblivion, que la desarrollamos en la Universidad de Sevilla para el Máster de Ciudad y Arquitectura Sostenibles con María Carrascal y Julia Rey de tutores. Es importante que sepan que yo soy arquitecta y gestora cultural y que siempre he estado relacionada a la música y al teatro porque creo que han sido las pasiones que han encaminado mi vida, y por eso siempre me pregunté cómo sería musicalizar los escenarios de la vida. Si es que en realidad la música podía hacer que los espacios adquieran otros sentidos y que puedan visualizarse con toda su complejidad. Y desde este deseo mío de tratar de entender la relación que podía tener la música con el espacio, me planteé la posibilidad de entender al urbanismo temporal como una herramienta la cual podía servir para identificar el patrimonio cultural y tomar al Festival Músico Cupa, del que yo soy parte, como una hipótesis en donde se pueda demostrar que la música es esta herramienta que puede convertirse en una acción de urbanismo táctico que fomente la puesta en valor, la resignificación y la intervención del patrimonio y del espacio público. Para enmarcar la investigación, entendemos que estamos en un contexto de una modernidad líquida, como la plantea Bauman, en donde esta realidad tiene otras complejidades, otras temporalidades que hacen que los espacios que antes estaban diseñados para una situación mucho más fija y estructurada se vuelvan obsoletos o subutilizados y aparezcan unas nuevas dinámicas laborales, nuevos tiempos libres, una inclusión de la participación en los procesos, una libertad artística y un movimiento de contracultura que se ve reflejado en los espacios públicos. La pandemia sin duda hizo que esto se fortalezca y se exacerbe y que veamos todas estas nuevas dinámicas en nuestras vivencias en la ciudad. Todas estas nuevas circunstancias en las urbes hace que aparezcan nuevas posibilidades para intervenir en la ciudad, entendiendo que el urbanismo necesita otras herramientas para intervenir. Es así que aparece toda una corriente que se denomina el urbanismo temporal, en donde se pueden encontrar el urbanismo táctico, el placemaking, que inician con los postulados del derecho a la ciudad de Lefebvre, de toda la idea de la cotidianidad y de el encuentro de la diversidad en el espacio público de Jane Jacobs, y que a partir de estos postulados proponen un urbanismo que a partir de generar situaciones y desde la interdisciplinaridad, desde la multiculturalidad, genere unas nuevas dinámicas desde la creatividad y de encuentro en el espacio público. Este momento en el que el urbanismo se empieza a proponer otras formas para intervenir también coincide con un momento en el que el arte, en los años 50, 60, también se plantea otras formas para presentarse, otros formatos, donde por ejemplo encontramos el performance, que genera unas situaciones específicas con los lugares específicos, el situacionismo, donde hay una relación directa entre la ciudad y el arte a partir del andar como una posibilidad para entender la ciudad, pero como una acción artística en sí misma también. Si contextualizamos un poco más, hablamos sobre el espacio público en Latinoamérica y sobre las complejidades que tiene este espacio público, a diferencia de los países europeos o Estados Unidos, que tienen otras problemáticas y otras fortalezas. En las ciudades latinoamericanas, el espacio público es el espacio donde se evidencian las desigualdades sociales, los núcleos de la pobreza, donde se exacerba el trabajo informal y por ende hay una sensación de miedo constante a la calle, de percibirlo como un lugar peligroso. Por ende, tenemos que entender que la forma de intervenir en este espacio es distinta. Martín Perán, un investigador catalán, hace una investigación sobre cómo las ciudades en Latinoamérica hacen que esto de lo temporal no sea la excepción, sino que en realidad viven de esta temporalidad a partir de, por un lado, unas prácticas de supervivencia que tienen que ver con el comercio informal y por otro lado, unas prácticas de disentimiento que tienen que ver con una creación de situaciones que promueven una micropolítica a partir de una ocupación temeraria del espacio.
También hablamos de que en Latinoamérica el arte tuvo también esta necesidad de salir de los espacios convencionales a partir del performance y de toda esta idea del realismo mágico que aparece en la literatura en Latinoamérica. Y todas estas manifestaciones vienen muy desde la resistencia, de tratar de manifestar y denunciar las dictaduras, los sistemas colonialistas e imperialistas, y siempre también utilizando mucho el sincretismo de todas las culturas que conforman la cultura latinoamericana y que se vuelcan estas manifestaciones al espacio público como otras formas para relacionarse entre el arte y la ciudad. Y finalmente tenemos cómo también aparecen estas formas de urbanismo que tienen que ver con lo temporal, con las manifestaciones artísticas y que no solo intentan mitigar la desigualdad en los espacios, sino incluso la desigualdad en el ámbito cultural que existen en nuestras ciudades. Es así que aparece la acupuntura urbana a través de Jaime Lerner, que plantea esta posibilidad de hacer acupuntura en los espacios para desarrollar las capacidades comunitarias de transformar sus propios espacios a través de la participación, en donde el arte es una herramienta importante para generar este encuentro y esta cohesión social. Y si hablamos de arte, hablamos de que lo hacemos a partir de los afectos y de la memoria y de la identidad. Y cuando hablamos de memoria, afectos, identidad, hablamos de patrimonio. Y cómo el arte se relaciona directamente a esta posibilidad para identificar y potenciar el patrimonio cultural de una ciudad. Que empecemos a visualizar el patrimonio más allá del patrimonio monumental, en donde se incluyen los valores simbólicos, las arquitecturas menores, la diversidad cultural, el patrimonio intangible, y cómo a todo esto en un momento la UNESCO lo llamó el paisaje urbano histórico, entender de manera más integral el patrimonio. Y es así que hablamos también de la complejidad específica del patrimonio latinoamericano, en donde tenemos unos centros históricos que se debaten en la noción contrapuesta de la preservación de la riqueza cultural a partir del desarrollo para aplacar la pobreza. Este es un análisis que hace Fernando Carrión sobre las complejidades de nuestros centros históricos, y que a eso yo le adheriría esta fuerte desaparición que existe de nuestro patrimonio cultural inmaterial, puesto que es el que más relacionado está con las culturas ancestrales, y al ser inmaterial tenemos dificultad para conservarlo, mantenerlo y difundirlo. Es así que creo que tenemos que empezar a entender y escuchar el patrimonio utilizando otras herramientas. Y es ahí donde la cultura vuelve a tener un papel importante para eso, puesto que la cultura es en sí misma ya un patrimonio y puede ser la posibilidad para escuchar otros patrimonios y para fortalecerlos y resignificarlos e intervenirlos, ya que los recursos culturales son considerados un potencial creativo para el desarrollo humano, que también puede tener un fuerte rendimiento económico en la población. Y cuando hablamos de lo creativo, del arte, yo me refiero específicamente al tema de la música como una posibilidad para dialogar, puesto que la música, al ser un espacio tan abstracto, tiene la posibilidad de generar unas huellas de la memoria y del lenguaje que se activan conjuntamente y que generan unos encuentros importantes para empezar a generar diálogos sobre temas específicos. Y es así que el patrimonio puede ser uno de estos temas, ya que si hablamos de patrimonio intangible, implica que hay una fuerte oralidad y una necesidad de escucha, y por ende una posibilidad de que la música sea este espacio para escuchar e intervenir. Y claro, cuando hablamos de todas estas nuevas posibilidades de intervención, pensamos en la necesidad de que sean desde lo colectivo. Y creo que la cultura latinoamericana tiene mucha experiencia en generar estas alianzas desde la minga, desde la reciprocidad, y en donde aparecen dentro del urbanismo varias formas en las que podemos potenciar la colectividad y la participación, y que son herramientas como el mapeo y el recorrido que te permiten tratar de entender el territorio de otra manera.
Desde este análisis teórico-conceptual es que pienso que la música es una posibilidad para empezar a visibilizar el patrimonio. Y quiero enseñarles un video en el que se explica por sí mismo lo que es el Festival Música Ocupa y las acciones que hemos hecho estos años para precisamente empezar a fortalecer esta idea de la música como una posibilidad de intervención en la ciudad. Pues la música para mí es necesidad y es emoción, básicamente. En el caso del que delira un poco en el idioma musical, todo es música. The role and the place that music has in my life, and that's very central, and everything else evolves around that. También desde el punto de vista de músico y público, somos uno. Nos une la música. Los sonidos son un proceso en el cual todos somos testigos, ¿no? La música clásica te conecta de una forma casi histórica, ¿no? Es una tradición universal, es como literatura. Entonces puedes leer a Beethoven, que vivía hace 200 años y todavía es relevante, todavía se conecta con nosotros. Somos como un museo viviente que cada vez que tocamos reproducimos el pasado y lo llevamos al futuro, y creo que eso es una diferencia grande porque sacamos ese museo de los teatros para ofrecerlo a la gente que anda por la calle, que salió a tomar un café. La música clásica históricamente siempre ha sido un producto elitista, ¿no? De hecho, gracias a príncipes y reyes tenemos cierto tipo de literatura ahora mismo, ¿no? Porque ellos pidieron, porque ellos tenían los recursos para hacerlo. Lo que sí creo es que ahora, en el punto social en el que estamos ahora, la distancia debería ser mucho menor de lo que es, ¿no? Bueno, en el festival lo que estamos siempre buscando son los equilibrios entre el público, el tipo de espacio y la música que seleccionamos para que tenga un sentido y un impacto. Entre estos tres pilares tiene que haber una conexión y una retroalimentación entre los tres para generar un impacto final.